Bien, bueno, vamos a comenzar entonces con este espacio de Orgánica 2 y como les había mencionado, pues vamos a comenzar con el tema de lo que son los compuestos aromáticos. No sé si alguno o alguna de ustedes tiene idea de esta imagen que les acabo de poner aquí, bueno, que les puse aquí en la presentación. ¿Sabe a qué hace referencia esta imagen? ¿Quién se la imaginó por primera vez? No. Bueno, esta fue una imagen que tuvo Kekulé. Kekulé fue uno de los científicos, ¿verdad? O el científico que planteó la estructura para el benceno, ¿verdad? Y él en este su divagar, ¿verdad? En este tratar de plantear una estructura para el benceno, tuvo su iluminación, dijéramos, su luz, cuando se estaba quedando dormido y se imaginó esto, ¿verdad? Una serpiente que se estaba comiendo su propia cola y ya vamos a entrar a tratar de comprender esta imagen que en la epistemología de la química, ¿verdad? Es bien importante empezar cómo es que la química se ha ido desarrollando, ¿verdad? A lo largo del tiempo, ¿verdad? Entonces, primero, pues pensar por qué, ¿verdad? Está este tema de química orgánica, por qué nos importa a nosotros saber si un compuesto es aromático o no lo es, pues pensar que nos encontramos con compuestos aromáticos todos los días, aunque ustedes no lo crean, ¿verdad? Y sin compuestos aromáticos no solo careceríamos de muchas necesidades materiales, es decir, de cosas que nos sirven a nosotros para nuestra vida, sino que nuestros cuerpos tampoco podrían funcionar bien si no fuera gracias a este tipo de compuestos, ¿verdad? En términos de la industria, ¿verdad? Se estima que aproximadamente 35 millones de toneladas de compuestos aromáticos se producen en el mundo cada año para producir compuestos químicos y polímeros de importancia para nosotros. Entonces, quizá, bueno, no sé qué ropa andan ahorita, ¿verdad? Pero quizá han visto dentro de sus piezas de ropa una etiqueta de este tipo, ¿verdad? Un compuesto que es 100% poliéster, ¿verdad? Entonces, pensar que cuando hablamos de ese tejido, pues estamos hablando de un compuesto aromático, ¿verdad? Luego, si nosotros pensamos, ¿verdad? En estructuras químicas. Entonces aquí estamos viendo, esta es la estructura de este poliéster, ¿verdad? Entonces aquí pues nos estamos metiendo más o menos en un tema que luego vamos a ver también después, ir distinguiendo algunas estructuras. Entonces aquí esto que vemos aquí, este es el enlace éster, ¿verdad? El enlace éster se distingue porque es este grupo carbono doble enlace oxígeno unido a otro átomo de oxígeno. Y entonces esta misma estructura se repite N veces, ¿verdad? Y por eso el compuesto se llama poliéster. Y aquí entonces vemos nosotros a la estructura de lo que es nuestro compuesto aromático. Quizá ustedes se recuerden, ¿verdad? Del colegio. Esta es la estructura del benceno. Y esa estructura de ese benceno que está en el compuesto aromático está presente cuando nosotros hablamos de este tejido de poliéster. Bien. En el caso de nuestro organismo, cuando decíamos, ¿verdad? Hay compuestos aromáticos que son vitales para nuestro organismo, es porque están involucrados en la bioquímica de todos los seres vivos. Probablemente algunos de ustedes ya están pensando, ¿verdad? En que después de llevar Orgánica 2, pues van a ir a bioquímica y ahí entonces vamos a encontrarnos
con el estudio de estructuras como esta, ¿verdad? Y entonces aquí nuevamente, si se fijan, volvemos a tener este anillo benceno. Estos tres que nosotros vemos aquí son aminoácidos. Los aminoácidos son los bloques, ¿verdad? Que conforman lo que son las proteínas y hay 20 aminoácidos. Y dentro de esos 20 aminoácidos hay 3 de ellos que son aminoácidos aromáticos, ¿verdad? Dentro de ellos, por ejemplo, la fenilalanina es un aminoácido esencial. ¿Qué quiere decir eso? Que es un aminoácido que usted tiene que consumir en la dieta, porque si no lo consume, proteínas que requieren de ese aminoácido pues no van a poder ser sintetizadas, porque no vamos a poder producir algo si no tenemos todos los materiales necesarios, ¿verdad? Y por eso decimos que hay compuestos aromáticos que son así, textualmente vitales para la vida de los seres vivos, ¿verdad? Luego, pues, pensar ahorita, ¿verdad? Con esto que estamos todavía cursando la pandemia y que decimos que el virus del SARS-2, del SARS-CoV-2, perdón, es un virus que su información genética es de ARN. Bueno, entonces el ARN, ¿qué es? Es un ácido nucleico. Y los ácidos nucleicos, ¿por qué están formados? Están formados por nucleótidos, que son estos que vemos nosotros aquí, y dentro de esos nucleótidos tenemos lo que son las bases nitrogenadas, ¿verdad? La famosa citosina, uracilo, timina, adenina y guanina. Y resulta que esas 5 bases nitrogenadas son compuestos aromáticos, ¿verdad? Y entonces nuestro ADN contiene estos compuestos aromáticos, ¿verdad? Entonces, para que vayamos viendo por qué es importante conocer los compuestos aromáticos, es porque estamos en contacto con ellos permanentemente, ¿verdad? Entonces, es importante saber qué requisitos son los que debe de cumplir un compuesto para que pueda ser considerado como un compuesto aromático. Es decir, cuando usted tiene estructuras como estas y las observa, se las encuentra en un libro de texto, en un artículo científico que usted quiere ponerse a leer, cómo saber si ese compuesto es o no un compuesto aromático. Pues hay unos requisitos que debe cumplir. Primero, no vamos a tener o no vamos a hablar de un compuesto aromático que sea de cadena abierta. Todos los compuestos aromáticos son compuestos cíclicos, ¿verdad? Entonces ese es un requisito para que sea un compuesto aromático, que debe de ser un compuesto cíclico. Quiere decir entonces que estos ciclos que nosotros vemos aquí son compuestos aromáticos. No, no es ese el único requisito para decir que sea un compuesto aromático. Es decir, sí debe de ser un compuesto cíclico, pero no todos los compuestos cíclicos son aromáticos. Además de que debe de ser cíclico, ese compuesto aromático, cada elemento dentro de ese ciclo, dentro de ese anillo, debe tener un orbital P que sea perpendicular al anillo. ¿Y por qué esto es importante? Porque si tiene un orbital P libre, vacío, no hibridado, eso va a hacer que además de que sea un compuesto cíclico, esa molécula sea plana. Entonces la planariedad es un requisito importante para que el compuesto sea aromático. ¿En qué hibridaciones? Si se acuerdan allá de Orgánica 1, ¿en qué hibridaciones nosotros tenemos un orbital P sin hibridar cuando la hibridación es SP o cuando la hibridación es SP2, ¿verdad? Entonces, este requisito tiene esta implicación, que el anillo no puede contener un carbono con hibridación SP3. Entonces, si se recuerdan, los carbonos que tienen hibridación SP3 son, por ejemplo, los carbonos en los alcanos, ¿verdad? Es decir, carbonos que están formando 4 enlaces sigma. Cuando hablamos, por ejemplo, de carbonos con hibridación SP2, un carbono con hibridación SP2 está formando 3 enlaces sigma y un enlace pi. Y ese enlace pi, como lo podemos ver acá, se forma entre orbitales P no hibridados. Y luego
El tercer requisito es que además de que sea cíclico y que sea plano, ese compuesto debe de seguir la regla de Huckel. ¿Y qué dice esta regla? Que el anillo debe de contener 4n más 2 electrones en orbitales p. Y este n va a ser un número entero positivo, ¿verdad? Entonces, si es 1, entonces, por ejemplo, 4 por 1 es 4, más 2 serían 6. Un anillo cíclico plano con 6 electrones en orbitales p sería un compuesto aromático. Si este n fuera 2, entonces 4 por 2 sería 8, más 2 sería 10. Un compuesto cíclico plano con 10 electrones en orbitales p puede ser considerado un compuesto aromático. Bien, vamos a ver este video que nos va a ayudar a recordarnos de esto que les acabo de mencionar, de las hibridaciones. Por si se nos ha olvidado, pues nos sirva para refrescar la memoria. Solo permítanme que le voy a poner los subtítulos en español para que los puedan ahí seguir. Muy bien, ahí. Y se la voy a agrandar. Ah, bueno, no me deja agrandarlos. No, va a tener que ser así. Bueno, está en inglés, pero siempre me gusta ponerles el sonido para que se nos vayan abriendo el oído, ¿verdad? Para el inglés. Se lo voy a volver a poner. Hello and welcome to a video about hybrid orbitals, often called valence bond theory, developed in the 1930s by the great chemist Linus Pauling as a model of bonding to understand the three-dimensional placement of atoms in a molecule, and that is critical to our understanding of the properties that molecules have. In this video, we will look at methane, ethene, ethine, ammonia, and water as our models for hybridization. There is only a small group of atoms in the second period that the model really works for, but among those are carbon, nitrogen, and oxygen, which make up the vast majority of molecules that exist on Earth. So the model applies to a limited number of elements, but it applies by far to the majority of molecules. Let's take a look at the word hybrid. It is a blending of two varieties. If you get a horse and donkey together, you get a mule, a blending or hybrid of a horse and a donkey. Bien, entonces este ejemplo, ¿verdad? De hibridación, quizá ustedes ya lo han escuchado cuando una yegua se cruza con un burro o una burra se cruza con un caballo, lo que la cría es una mula, ¿verdad? Y entonces hablamos de que la mula es un híbrido, ¿verdad? Repensar que en este caso cuando hablamos de la mula como híbrido es la combinación de dos especies diferentes, ¿verdad? Y entonces quizá ustedes ya sepan, una mula no se puede cruzar con otra mula para tener mulitos, ¿verdad? Es decir, ya este híbrido no puede reproducirse, ¿verdad? Entonces esta idea es importante tenerla claro, ¿verdad? Que la hibridación implica la mezcla o la combinación de dos especies diferentes, ¿verdad? Ahorita pues vamos a hablar acerca de los orbitales, ¿verdad? Cuando hablemos de los orbitales híbridos, ¿verdad? Pero es importante tener claro el concepto de hibridación. Let's get to hybrid orbitals using carbon as our model. As a single atom, not bonded to anything, carbon has 2 electrons in 1s, 2 electrons in 2s, and 2 electrons in 2p. This electron configuration is the energy arrangement of carbon's electrons. However, carbon rarely exists in nature as an individual atom except momentarily while undergoing chemical reactions. Bueno, entonces aquí nos acordamos, ¿verdad? Esta es la configuración electrónica del carbono cuando el carbono no está combinado, ¿verdad? Es decir, cuando está como átomo individual. Entonces, como átomo individual, estos 6 electrones del carbono se encuentran distribuidos de esta forma.
2 electrones en orbital 1s, 2 electrones en orbital 2s, 2 electrones en orbital 2p, y estos electrones se encuentran desapareados, si ustedes se recuerdan, ¿verdad? Si pensamos o nos quedáramos, ¿verdad? Únicamente pensando en la configuración electrónica, entonces, ¿cuántos enlaces esperaríamos que formara el carbono? Guiándonos solo por esta configuración electrónica. A ver, me lo pueden escribir ahí en el chat. Si nos quedáramos observando solo la configuración electrónica, ¿cuántos enlaces diríamos que debería de formar el carbono? A ver, Christopher. ¿Qué electrones son los que pueden formar enlaces? ¿Los electrones apareados o los electrones desapareados? O Dioselina. Serían 2 enlaces. Muy bien. No Dioselina. Los apareados no pueden formar enlaces porque ya de hecho están apareados, ¿verdad? Muy bien. Alejandro, quienes pueden formar electrones son los electrones desapareados, ¿verdad? Entonces, si nos quedáramos solo pensando en la configuración electrónica del átomo de carbono, pues pensaríamos que el carbono solo debería de formar 2 enlaces porque solamente tiene 2 electrones desapareados. Pero sabemos, y bueno, lo vimos en Orgánica 1, que el carbono no forma 2 enlaces únicamente, ¿verdad? Sino que forma 4. Entonces, ¿cómo es posible? Y que no solo forma enlaces sencillos, sino que también forma enlaces dobles y también forma enlaces triples. Que el carbono puede ser capaz de formar 4 enlaces, enlaces sencillos, dobles y triples, si únicamente tiene 2 electrones desapareados, ¿verdad? Entonces eso es lo que estamos... Carbon exists with its valence electrons bonded to other atoms. When carbon bonds to 4 other atoms, carbon's 4 bonds are experimentally seen to be equivalent. And so when the carbon atoms finds itself in a bonding situation, its bonding electrons themselves exist at equivalent. Bueno, entonces ahorita acabamos de ver la hibridación, ¿verdad? Es decir, la combinación de estos 2 orbitales, si ustedes se fijan, ¿verdad? De lo que son, porque son los electrones de valencia, ¿verdad? Recordemos que los electrones que participan en la formación de enlaces son los electrones de valencia. Entonces, como decíamos, con la burra y el caballo, se combinan 2 especies, ¿verdad? Entonces se están combinando 2 tipos de orbitales, ¿verdad? Porque aquí vemos que hay un orbital P que está vacío, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? So when the carbon atoms finds itself in a bonding situation, its bonding electrons themselves. Entonces se combinan y forman un nuevo tipo de orbitales que es lo que se conocen con el nombre de orbitales híbridos, ¿verdad? ¿Cuándo ocurre esto? Esto ocurre cuando el carbono se enlaza o se combina con otros elementos para formar nuevos compuestos, ¿verdad? Entonces estos que son los orbitales híbridos ya no son orbitales S ni son orbitales P. De hecho, si ustedes se fijan, tienen un poco menos de energía que los 2P y más energía que los 2S, ¿verdad? ¿Cómo resultan de la combinación de un orbital S con 3 orbitales P? Entonces, ¿cómo se llaman estos orbitales híbridos? Se llaman orbitales híbridos sp3. Al combinarse estos 2 tipos de orbitales, entonces, ¿qué ocurre? Tenemos 4 electrones desapareados. Recordemos que decíamos que en el átomo individual, estos electrones en 2s estaban apareados. Los únicos que estaban desapareados eran estos 2. Pero cuando se hibrida, es decir, cuando se combina, ¿qué ocurre? Los 4 electrones quedan desapareados. Y por eso decíamos, ¿verdad? En la hibridación sp3, el carbono puede formar 4 enlaces. Pero ya decíamos, esto no es
el caso de los compuestos aromáticos, ¿verdad? El hecho de que la molécula sea plana indica que el anillo no puede contener un carbono sp3. Entonces, ¿cuál hibridación es la que nos interesa a nosotros? Bueno, creo que la voy a tener. Que es la hibridación sp2 y la sp, que ya lo vamos. That is intermediate between the 2s energy and the 2p energy. Or you can think of it as a blending or hybridization of the two energies, the s and p energies. And since the energies of these electrons have now changed, the shape of the orbitals they occupy are different as well, which we will see momentarily, and those are called hybrid orbitals. They are named 2sp3 hybrid orbitals. The naming often trips up students, so before we go any further, let's take a look at where the 2sp3 name comes from. The 2 comes from the second principal energy level that the valence orbitals are in. The s comes from the 2s orbital contributing to the hybridization, and the p comes from the 2p orbitals contributing to the hybridization, and the 3 comes from the number of 2p orbitals used in the hybridization. Once hybridized, the 2s and 2p orbitals no longer exist, and so we have 4 2sp3 hybrid orbitals. 4 2sp3 hybrid orbitals derived from combining the energies of one 2s orbital and 3 2p orbitals, which gives a total of 4 2sp3 orbitals. Before we look at the shape of hybrid orbitals, it would be helpful to briefly review the atomic orbitals. The 1s orbital is a sphere, the 2s orbital is a larger sphere surrounding 1s, and here we will get rid of 1s since we are only... Bueno, aquí nos están repasando lo que son la forma de los orbitales, ¿verdad? Acordarnos que los orbitales S son esféricos, que los orbitales P son, bueno, creo que no se ven aquí, no. Que los orbitales P tienen esta forma de lóbulos, ¿verdad? Y entonces pensar que en el caso de un átomo, pues están interactuando entre sí. Luego, cuando se hibridan, es decir, cuando se forman estos 4 orbitales híbridos sp3, entonces, ¿qué forma tienen? Pues tampoco tienen la de S ni la del P, sino que adoptan una forma que es la combinación de los dos, y entonces ahí sí se recordarán. Por eso decíamos que en los alcanos la geometría es una geometría tetraédrica, porque adoptan la disposición de un tetraedro. Pero bueno, como les decía yo, en la que quería que nos centráramos es en las que aplican para nuestros compuestos aromáticos, ¿verdad? Entonces vamos a ver esta de los alquenos. Does the hybridization model explain double bonds? We will use ethane C2H4 to see what happens in a double bond. The single bonds we know are sigma bonds, and the double bond also has a sigma bond, but the second bond of a double bond is a pi bond. Let's see how hybridization and orbital overlap can explain a double bond. The 2 carbon atoms in ethane are equivalent, so let's look at one of the carbon atoms first. A pi bond comes from the overlap of unhybridized p orbitals, and so the atom hybridizes only 3 orbitals. Bueno, aquí sí se fijaron en la hibridación. ¿Qué pasó? No se combinaron los 4, ¿verdad? Fíjense que solo se combinan 3. Aquí quiero que le pongan bastante atención aquí cuando se da la hibridación, para que ustedes se fijen. The overlap of unhybridized p orbitals. Ahí, y no sé si se fijan, los que se están combinando, de hecho son uno que estaba ocupado y el otro que estaba vacío, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre cuando se combina un S con 2 de estos orbitales P? Pues se forman 3 orbitales híbridos, que ahora, ¿verdad? Como se está combinando un S con 2 P, se llaman orbitales híbridos sp2, y entonces, ¿qué ocurre con uno de esos electrones? Uno de esos electrones sigue estando en un orbital 2p sin hibridar, y por eso decíamos, ¿verdad? Cada elemento dentro del anillo debe tener un orbital p que sea perpendicular al anillo, es decir, que sea un orbital p sin
hibridar, ¿verdad? Es decir, que no se haya combinado con ningún So otro. the atom hybridizes only 3 orbitals, leaving a p orbital unhybridized for the pi bond. The hybrid orbital is called 2sp2, the superscript 2 denoting that only 2p orbitals have contributed to the hybridization. The 2sp2 hybrid orbitals exist in a plane perpendicular to the unhybridized 2p orbital. Bueno, y aquí nos lo acaban de decir, ¿verdad? Que este orbital 2p, ¿cómo queda? Queda perpendicular a los otros que tenemos, ¿verdad? Y por eso es que aquí, si ustedes se recuerdan, en la hibridación sp2, decíamos que la geometría es una geometría trigonal plana, ¿verdad? Y por eso decíamos, ¿verdad? Cada elemento dentro del anillo debe tener un orbital p que sea perpendicular al anillo, porque eso va a dar como consecuencia que la molécula sea plana. Yo les voy a compartir la presentación, luego ustedes pueden terminar de ver el video si quieren, pero quería que tuviéramos claro, ¿verdad? Estos 3 requisitos que mencionábamos acá. Hello and welcome to a video. Ay, perdón. Ay, no sé. ¿Siguen viéndola ustedes o no? Algo. ¿La siguen viendo? ¿O no? Sí, Ah, ok. Ah, bueno, Sí. es que sentí Sí, como que tuve un bajón de energía y no supe si me había desconectado. Bueno, entonces, como les decía, dentro de los hidrocarburos aromáticos, el más característico, pues, es el benceno, ¿verdad? Entonces, hay muchas características que distinguen al benceno de otra serie de compuestos cíclicos y aromáticos, pero de hecho, cuando nosotros hablamos de compuestos aromáticos, es esta propiedad, la aromaticidad, el hecho que hace que los compuestos aromáticos sean compuestos que no son tan reactivos. Si se recuerdan, ¿verdad? En la diapositiva esta decíamos, las bases nitrogenadas que conforman los nucleótidos que están en el ADN, recordemos que el ADN es la molécula que contiene toda la información genética, tiene compuestos aromáticos. Entonces, si uno piensa, ¿cuál es la función del ADN? Transmitir la información genética. Entonces, nosotros queremos que nuestros hijos nazcan con 2 ojos, no con 3, ni con 1, ¿verdad? Entonces, de una especie a la otra se desean que estas herencias sean transmitidas de forma correcta, ¿verdad? Entonces pensar, bueno, eso deberá implicar que esos bloques que conforman a los ácidos nucleicos deberán de ser bloques que son estables. ¿Y a qué nos referimos en química cuando decimos que un compuesto es un compuesto estable? Pues nos estamos refiriendo al hecho de que es un compuesto que no es muy reactivo, ¿verdad? Y eso es lo que lo hace estable, es decir, que permanezca, ¿verdad? Sin alterarse a lo largo del tiempo, ¿verdad? Entonces, en el caso del benceno, es esta aromaticidad el principal factor por el cual el benceno no es un compuesto tan reactivo. Entonces, aquí vamos a ver cómo es que esta hibridación SP2 que mirábamos en el video anterior aplica para el benceno. El benceno, que es un anillo de 6 miembros, como lo podemos ver aquí, y vamos a ver la simulación. Solo si me permiten voy a poner los subtítulos en español. Consider the benzene molecule C6H6. Each carbon atom is sp2 hybridized and forms sigma bonds with 2 adjacent carbon atoms and another sigma bond with a hydrogen atom. Ok, y aquí podemos ver lo que les decía, ¿verdad? Que la molécula es una molécula plana. ¿Cómo están los 6 átomos de carbono? Los 6 átomos de carbono están en el mismo plano, ¿verdad? Aquí voy a retroceder un poquito para que veamos con atención esto que nos mencionaban, ¿verdad? Cada uno de esos átomos de carbono está formando 3
enlace sigma, ¿verdad? Entonces, aquí lo podemos ver, ¿verdad? Un enlace sigma está entre este carbono y este otro carbono. Otro enlace sigma está entre este carbono y este otro. Y el otro enlace sigma está aquí, entre el carbono y este átomo de hidrógeno que vemos aquí de color blanco, ¿verdad? Y luego, si ustedes se fijan, aquí vemos estos lóbulos que representan al orbital P que no está hibridado, ¿verdad? Porque era lo que decíamos, la molécula debe de ser cíclica, la molécula debe de ser plana y el que sea plana implica que debe de tener un orbital P perpendicular al plano donde se encuentran los 6 átomos de carbono. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya lo vamos a ver. Estos orbitales P tienen un electrón en cada uno de esos orbitales P y es lo que va a darle esta característica de aromaticidad al benceno. The 6 2pz orbitals form pi bonds. Ok, y entonces aquí está, miren, se forman los orbitales, los enlaces pi. Y entonces si se recuerdan de orgánica 1, recordemos que en el caso de los enlaces sigma resultan, si se recuerdan ustedes, de un traslape frente a frente, ¿verdad? Y entonces la mayor densidad electrónica justo, se la vemos aquí, se encuentra entre los núcleos de los dos átomos. Pero en el caso de los enlaces pi resultan de un traslape lado a lado, ¿verdad? Y eso es lo que hace que en el caso del enlace pi, la mayor densidad electrónica no se encuentra entre los dos núcleos, sino que se encuentra por encima y por debajo, ¿verdad? De esa línea entre los núcleos y aquí lo vemos. Electrons in these orbitals are actually free to move around the entire benzene ring. Entonces aquí, ¿cuál es la característica del benceno? Que esos 6 electrones pi no están rígidos, es decir, no están estáticos, así como yo estoy en esta silla, que no me puedo mover, sino que los 6 electrones están moviéndose libremente a lo largo de esta nube que se conoce como nube de electrones pi, ¿verdad? Y a eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de la aromaticidad, ¿verdad? Del benceno, esa estabilidad debida a este anillo aromático, ¿verdad? A esta nube de electrones pi que, como mirábamos en el tercer requisito, debe de cumplir con la regla de Hooker, es decir, ese número de electrones pi debe de estar dado por la fórmula 4n más Orbitals of 2. this type are called delocalized molecular orbitals. Bueno, entonces el hecho de que puedan moverse es porque esos electrones, como les decía yo, no es que están estáticos, ¿verdad? No es que están atrapados, sino que están deslocalizados, es decir, tienen libertad para poder moverse Consider the benzene libremente molecule C. a lo largo, bueno, aquí está, perdón. Entonces, lo que aquí estábamos viendo a través de la animación, nosotros lo podemos representar a través de lo que son las estructuras de resonancia, ¿verdad? Del benceno. Quizás se acuerdan de orgánica 1 cuando hablamos de la resonancia, nos estamos refiriendo a aquellos compuestos que pueden tener más de una estructura de Lewis válida para representarla, ¿verdad? Entonces el benceno tiene 2 estructuras de resonancia, 2 híbridos de resonancia, 2 contribuyentes a la resonancia, que son estas 2 estructuras que vemos aquí. Entonces, si ustedes son observadores, ustedes dirían, la diferencia entre esta estructura de Lewis y esta estructura de Lewis es la localización de los dobles enlaces. Pero como mirábamos en el video, realmente no es que hayan dobles enlaces en el benceno, porque hablar de dobles enlaces implicaría que los electrones están confinados, que los electrones están atrapados entre 2 átomos de carbono y decíamos que no, ¿verdad? Los electrones se encuentran libremente. Y entonces esto era
lo que mantuvo a Kekulé por mucho tiempo, que no sabía cómo explicarlo, ¿verdad? Hasta que finalmente, entre sueños, entonces, ¿qué fue lo que hizo Kekulé? Entre sueños, él explicó este hecho pensando en esta imagen que les ponía al inicio, ¿verdad? Que los electrones están moviéndose a lo largo de una nube que es circular, que es cíclica, como si una culebra se estuviera comiendo su propia lengua, ¿verdad? Entonces, de ahí fue que Kekulé pudo llegar a esta imagen, que es la famosísima imagen que quizá ya todos ustedes han visto, por la cual nosotros representamos, ¿verdad? A lo que es el benceno. Consider the benzene molecule. Entonces, ¿cómo explicamos, verdad? Esta estructura básica del benceno. Entonces, ¿cómo la podemos caracterizar? Debido, como ya decíamos, a la aromaticidad, es decir, a este hecho, ¿verdad? De que esos electrones que están en orbitales p no están confinados, sino que están moviéndose libremente a lo largo de todo el anillo, la molécula resultante es plana y cada enlace carbono-carbono tiene la misma longitud. Y por eso decimos, ¿verdad? En el benceno no hay enlaces sencillos y enlaces dobles alternados. No. Hay un solo tipo de enlace, que es un enlace híbrido, es decir, un enlace que resulta de la combinación de estas dos especies, de estos dos tipos de enlace, ¿verdad? Entonces, el enlace en el benceno es un enlace híbrido que tiene características del enlace doble y del enlace sencillo. Quizás se recordarán ustedes, ¿verdad? De Orgánica 1. ¿Qué enlace es más largo? ¿El enlace sencillo o el enlace doble? ¿O cuál es más corto? No sé, como ustedes lo quieran pensar. ¿Qué enlace es más corto? ¿El enlace doble o el enlace sencillo? ¿No se acuerdan? Bueno, los enlaces dobles son más cortos que los enlaces sencillos. Bueno, alguien lo escribió. Sí, muy bien, Christopher. El enlace sencillo es más largo. Muy bien. Entonces, si no existiera la aromaticidad, es decir, si el benceno no fuera un compuesto aromático, tendríamos unos enlaces que son más largos y otros que son más cortos. Unos enlaces más largos y unos enlaces más cortos. Si nos quedáramos, de hecho, pensando en esto que les decía yo de los híbridos de resonancia, pensar que no es que en un momento el benceno existe en esta estructura y en el siguiente momento existe en esta y después vuelve a esta y después vuelve a esta. No, no es así, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos que no es así? Pues por eso era que nos servía, por eso era que nos servía en este video la imagen de el burro, la yegua y la mula, ¿verdad? Let's get to hybrid orbital. La mula, perdón que no se me queda, Where you get a mule. La mula no decide ahorita voy a hacer caballo y en 5 minutos voy a hacer burro y en 10 minutos vuelvo a hacer caballo y en 15 minutos vuelvo a hacer burro y en 20 minutos decido que voy a hacer mula y así. Es decir, eso no es así, ¿verdad? La mula, una vez que se ha cruzado el caballo con la burra, se forma la mula y la mula es la mula. Tiene características de caballo y tiene características de burro. Si se fijan aquí, pues las patas de la mula se ven que son un poco más largas que las del caballo y que pero no es tan alto como un caballo. Es decir, tiene características de ambos, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que tener claro. Que cuando nosotros hablamos de esta estructura... Consider the benzene molecule C6H6. Cuando hablamos de esta estructura del benceno, no es que haya una estructura en un momento y otra estructura en otro momento. No, es una única estructura y por eso decimos, ¿verdad? Si es una única estructura, hay un único tipo de enlace. Y ese enlace es un enlace que tiene una longitud más corta que la del enlace sencillo, pero
más larga que la del enlace doble. Si nos acordamos, el enlace pi se rompe con facilidad, el enlace sigma es un enlace que es más difícil de romper. Entonces, si en el benceno estos enlaces tienen características de ambos, este enlace que hay en el benceno, que no es ni doble, que no es un enlace doble ni tampoco es un enlace sencillo, sino que es un enlace propio del benceno, es un enlace híbrido, es más fuerte que un enlace pi normal, pero es un poco más débil que un enlace sigma, ¿verdad? El hecho que sean planos, como ya decíamos, hace que la geometría sea una geometría trigonal plana y que por los ángulos de enlace son de 120. Me adelanté un poco a estas preguntas que les decía, ¿verdad? ¿Son en verdad todos los enlaces igual de largos en el benceno o hay enlaces sencillos y dobles? Esta es la pregunta. Esto es lo que suele allá cuando estén en química 2, dando ustedes química 2 en los bachilleratos, en los colegios, cuando ya estén trabajando, a los alumnos les cuesta entender esto. Es decir, hay un solo tipo de enlace, es decir, todos los enlaces son iguales o hay enlaces sencillos y dobles, y por eso es importante que nosotros tengamos claro, ¿verdad? Todos los enlaces carbono-carbono, es decir, este enlace, que lo que pasa es que como no lo podemos ver, y por eso les ponía el video en la simulación, ¿verdad? Porque a veces estas representaciones no nos permiten explicar eso, y por eso los videos y las simulaciones nos ayudan un montón, ¿verdad? Es decir, este enlace es igualmente largo que este enlace de aquí. Entonces, aquí, en esta representación podría ustedes confundirlos al momento de contestar esta pregunta y ustedes me dirían, Lick, pero es que ahí en esa imagen que usted nos está poniendo yo veo un enlace doble y veo un enlace sencillo. No, no lo está viendo realmente el enlace. ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es la representación, es decir, estamos viendo la estructura de Lewis, pero realmente no estamos viendo los enlaces. Entonces, en el benceno, aunque nosotros utilicemos estas representaciones, todos los enlaces tienen la misma longitud. Cada enlace carbono, este que subrayé de amarillo, como este que subrayé de verde, todos tienen la misma longitud. Entonces aquí la pregunta correcta es, ¿son en verdad todos los enlaces igual de largos? Sí, todos los enlaces son igual de largos. No hay enlaces sencillos y enlaces dobles en el benceno. Hay un único tipo de enlace, ¿verdad? Que resulta de, como les decía, la combinación de ambos. Y a eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de la aromaticidad del benceno. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué provoca que una estructura sea aromática? Entonces, por ejemplo, podríamos tener este ciclo. Entonces ustedes me dicen, bueno, este es un ciclo. Es una estructura cíclica. Pues yo digo que es una estructura plana. Y entonces aquí es donde la regla de Kekulé, cuando vemos las estructuras, nos es útil. ¿Cuántos electrones hay en este enlace pi? ¿Y cuántos electrones hay en este enlace pi? Pues ya sabemos que en un enlace hay 2 electrones, ¿verdad? Entonces tendríamos 2 y 2, serían 4. ¿Estaría dado o cumplirían con la regla de Hooke de 4n más 2? ¿Qué dicen ustedes? ¿Y qué pasaría con esta? ¿Y qué pasa con esta? Entonces, miren que para lo de lo plano, yo les decía, ¿verdad? Se supone que esta es plana. Entonces, miren que este es un simulador que nos puede servir para poder contestar estas preguntas. ¿Lo están viendo, jóvenes, o no? Sí, lo están viendo. Bueno, entonces, bueno, este simulador nos permite poder representarlo. Entonces, bueno, es importante, bueno, ya pensando, ¿verdad? En futuros profesores que lo vayan utilizando. Entonces, nos vamos a estar moviendo entre la presentación
y el simulador. Entonces, bien, decíamos, ¿será esta una estructura aromática? ¿Sí o no? Pues entonces debemos de ver aquellos 3 requisitos, ¿verdad? Entonces, ¿es cíclica? Pues sí, sí vemos que es un anillo. Ahora nos preguntamos, ¿será plano? Entonces, bien, aquí si ustedes se fijan, en este simulador están los enlaces sencillos, los enlaces dobles, los enlaces triples. Si se recuerdan, las cuñas sólidas que representan enlaces hacia enfrente, las cuñas discontinuas que representan enlaces hacia atrás. Aquí está el anillo del benceno. Aquí está el anillo del ciclopropano. Y aquí está el del ciclobutano, ¿verdad? Que es el que estábamos viendo. Entonces usted le hace clic aquí y luego hace clic acá y ya se le coloca. Y entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Solo que aquí está como acostado, dijéramos, y aquí está inclinado, ¿verdad? Entonces colocamos los enlaces pi o los dobles enlaces. Entonces le damos clic acá y en un lado colocamos un doble enlace y en el otro colocamos el otro, ¿verdad? Y entonces miren, aquí ya tenemos esta misma que tenemos en la presentación. Y entonces, para saber si es plana o no, recordemos que esta es una representación en 2 dimensiones. Le damos clic y al hacerle clic nos la convierte en una de 3 dimensiones como esta que vemos aquí. Bueno, entonces ustedes me dirían, sí, sí es plana. Pues el simulador nos permite, si nos colocamos encima de la estructura, poderla rotar. Y realmente esta imagen que nos tira de primero puede ser un poco confusa en cuanto a si es plana o no. Pero si nosotros la rotamos, entonces aquí sí vemos que sí, ¿verdad? Efectivamente, la estructura es plana. Todos los enlaces se encuentran en el mismo plano. Usted le puede dar todas las vueltas, lo puede ver por aquí si usted quiere. Y entonces sí, la estructura es plana. Ahora lo que les decía yo, cumple con la regla de 4n más 2. Entonces era lo que les decía, ¿verdad? Si aquí se pudo formar este enlace pi, es porque este carbono tenía un electrón en un orbital p. Este otro carbono tenía otro electrón en un orbital p. Entonces tendríamos 2. Este tenía otro 3 y este tenía 4. Entonces podemos definir nosotros o podemos plantear, ¿verdad? 4 por la regla es, hay algún número por el cual, un número entero, ¿verdad? Por el cual nosotros podríamos sustituir este n que nos diera igual a 4. No, No, ¿verdad? Entonces, ¿sería la estructura aromática o no? no, Muy bien. Esta estructura no sería aromática. Entonces, fíjense que tiene que cumplir con los 3 requisitos, ¿verdad? Hasta aquí en el simulador teníamos 2. Si le ponemos un cheque ahí, teníamos 2. Era cíclica, era plana, pero cuando usted determina cuántos electrones tienen orbitales p, vemos que no es cierto que esto se pueda cumplir, ¿verdad? Entonces aquí, como no se puede, ay, perdón. Aquí, como no se puede cumplir, entonces le ponemos el tache, ¿verdad? Ay, perdón, que no me deja. Ay, qué problema. Ya usted, ya. Esto, ¿verdad? No es igual, ¿verdad? No está y entonces eso hace que no sea aromática. Entonces, bien, ahora tendríamos que pasar a la siguiente, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos un anillo que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿verdad? Entonces nos vamos otra vez al simulador. Aquí si ustedes se fijan está este basurero, ¿verdad? Que si le dan ahí clic, pues le borra y le vuelve a poner en blanco para que lo utilice. Entonces a ver si hay uno de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, hay solo de 7. Entonces vamos a ver si lo podemos hacer nosotros. Vamos a ver. Entonces ahí, ay, perdón. No quiero
Solo una. Ok, ahí. Entonces, vamos a ver. Ahí tenemos. No. ¿Cuántos llevamos ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, no, pero uy, esta forma me quedó un poco rara. Ay, no, ya no quiero más. Lo que quiero es poderlos mover. Ay, excelente. No sé si se fijan cómo lo vamos haciendo. Creo que no me va a quedar tan bien ustedes. Así que ahí me van a disculpar la forma. Aunque tengamos estos, no, vamos a seguirla y vamos a ver cómo podemos hacer esto. Quizá ahí va teniendo un poco más de parecido. Un poquito. Ay, no, ya la perdí. Ay, no. Estaba mejor como antes. Ay, no. Bueno, más o menos. Pero sí ven los 8 carbonos, ¿verdad? Ustedes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Sí, ¿verdad? ¿O no? Sí. Sí, ¿verdad? Va, entonces ahora colocamos los dobles enlaces. Entonces aquí habría uno, bueno, y si nos fijamos, tiene 4 dobles enlaces, ¿verdad? Pareciera que así como alternados. Entonces aquí hay uno. Ay, perdón. Aquí está el otro. Aquí está el otro. Y aquí estaría el otro. Aquí tenemos nuestra estructura, un poco panda. Y entonces ahí es donde nos entra la duda. ¿Será plana o no será plana? Entonces le damos que nos la convierta a 3D. Y entonces si se fijan, aunque yo no soy muy buena dibujando, cuando ya nos hace el modelo sí quedó bonito, ¿verdad? Y aquí nuevamente vamos y fíjense que si la vemos así, pudiera parecernos plana, pero no sé si ya se fijaron. Cuando la estoy rotando, ¿es plana o no es plana? Están todos los átomos en el mismo plano. ¿O no? No, ¿verdad? Ya la molécula ahí sí, pues usted puede ponerla para arriba, la puede poner para abajo, la puede poner ahí de ladito. Y entonces nos fijamos, aquí miren, si la ponemos ahí de ladito, entonces ya nos fijamos que no es plana. Hay unos carbonos que están en un plano y hay otros que están hacia arriba, ¿verdad? O hacia abajo. Entonces, desde ahí, ¿usted qué dice? Cumple con el requisito 1, es cíclico, pero el requisito 2, que sea una molécula plana, ya no lo cumple. Entonces, desde ahí, ¿qué decimos? ¿Es esta una estructura aromática? ¿Sí o no? No. No, muy bien, no sería aromática. Y aunque ya son las 10:01, le voy a robar unos minutitos solo para que hagamos esta estructura y podamos cerrar ahí, ¿verdad? Entonces, bien, aquí si se fijan, este es un anillo de 5 miembros que tiene un par de electrones solitarios, ¿verdad? Es decir, una carga negativa. Aquí está el anillo de 5 miembros. Colocamos el doble enlace acá, el doble enlace acá. Y si se fijan, aquí les aparece. Ustedes pueden poner una carga positiva o pueden poner una carga negativa. Entonces, si le dan clic aquí y luego se colocan en este carbono, entonces ya ahí, si se fijan, ya le colocaron la carga negativa. No se ven el par de electrones como lo vemos aquí, pero sí tiene la carga negativa. Entonces, nuevamente, bueno, ya vimos, ¿verdad? Es cíclica. Ahora lo que queremos hacer es determinar si es plana. Entonces, bueno, vemos acá y aquí pareciera que fuera plana. Vamos a ver si es cierto. Cuando la rotamos, entonces efectivamente nos fijamos que todos los átomos, perdón, están en el mismo plano. Entonces cumple con el requisito 1
que es cíclica, cumple con el requisito 2, que es plana. Ahora miremos el requisito 3. Tiene 4n más 2 electrones P. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, ¿verdad? ¿Cuántos electrones tiene este compuesto en orbitales P? Porque decíamos, ¿verdad? Debe de tener 4n más 2 electrones en orbitales P. Entonces, bien, ya decíamos, los orbitales P son los que permiten formar enlaces pi. O sea, este carbono debe de haber tenido uno con un electrón. Este tendría que haber tenido otro. 2. Este tiene que haber tenido otro. 3. Este tuvo que haber tenido otro. 4. Muy bien. Aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener claro? Bueno, ya sabemos que el carbono tiene que formar 4 enlaces. Esta es una estructura lineoangular. ¿Se acuerdan? Que repasamos las estructuras lineoangulares ayer. Decíamos, en las estructuras lineoangulares se omiten los hidrógenos, pero todos tendríamos que estar claros que cada uno de estos átomos de carbono tiene un hidrógeno. Deberá de tener un hidrógeno, porque si no, este carbono solo estaría formando 1, 2, 3 enlaces. Es decir, está formando 4 enlaces cada uno en estos carbonos. Es decir, cada uno de estos carbonos tiene un hidrógeno, aunque nosotros no lo estemos viendo, ¿verdad? Entonces aquí, este carbono está formando un enlace sigma, 2 enlaces sigma, 3 enlaces sigma, pero este par de electrones, perdón, no pero, sino que este par de electrones, ¿en qué orbital se puede encontrar? Pues este par de electrones se puede encontrar en un orbital P. Y esta idea es importantísima, jóvenes, porque no podemos pretender pensar que todos los, y bueno, aquí pensar, ¿verdad? Primero, solo los compuestos neutros como estos, es decir, solo los que no tienen carga, pueden ser compuestos aromáticos. O podremos tener especies aromáticas que tengan carga. Es decir, podemos tener iones que sean aromáticos. Sí, sí podemos tener iones que sean aromáticos. Y de hecho, este es un ejemplo de eso, ¿verdad? Como les decía, este par de electrones solitarios se encuentra en un orbital P. Entonces, ¿cuántos electrones tienen orbitales P? 2, 4 y 6. ¿Está ese número o puede ser ese número planteado por la regla de Hockel? Ya habíamos dicho que sí, ¿verdad? Si n es igual a 1, 1 por 4 sería 4, más 2 sería 6. Dentro de estos que teníamos acá, el único que es una especie aromática o una estructura aromática sería este. Bueno, eso sería todo por hoy. No sé si tienen alguna pregunta.